bien, estamos ahora con el doctor Aníbal Quiroga, quien es constitucionalista, como sabemos. Doctor Quiroga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, hay estos casos de congresistas que están incurriendo en incompatibilidades. El caso del señor Gagó, el congresista Gagó, es bastante claro. Él habría fomentado, digamos, procurado la creación de una empresa que le venda al Estado, distinta, disfrazando su presencia ahí. O en el caso de Carmen Omonte, ella estaría, digamos, se la acusaría de estar incurriendo en la incompatibilidad de no poder tener concesiones otorgadas por el Estado. Ella es accionista, al parecer minoritaria, en una concesión minera, pero además se habría usado a una persona, a una tercera persona, para que presente las solicitudes de la concesión, también aparentemente disfrazando su presencia. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Bueno, son dos casos sustancialmente distintos. El primero, el de Gagó, lo conozco por los medios de prensa y por lo que parece ser, digamos, el cargo de congresista se hizo para negociar con el Estado y para obtener ventajas del Estado. Lo dice claramente en su video, el video que se transmite en el audio, en donde dice: ahora que yo soy congresista, por congraciarse conmigo van a contratar más con la empresa y por lo tanto las ventas están aseguradas. Yo creo que claramente hay un tema de incompatibilidad y de conflicto de intereses que tendrá que ver la Comisión de Ética. El caso de la congresista y ministra Omonte es sustancialmente distinto, lo conozco mejor porque se me pidió un informe sobre el particular. ¿Se lo pidió ella? Así es. Y allí lo que ocurre básicamente es que se la acusa al tercer día de haber sido nombrada y juramentada como ministra de tener una concesión o varias concesiones y tener incompatibilidad en el cargo. Pero hay circunstancias que no son necesariamente ciertas. En primer lugar, la concesión no es de ella, la concesión es de una empresa. Por lo tanto, ella no es propietaria de la concesión. Pero es accionista en esa concesión. Claro, ella es accionista en esa empresa con el 10%. Y lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley de Minería es que tiene incompatibilidad de tener propiedad los ministros y los congresistas en cuanto sean directores, gerentes, accionistas mayoritarios o tengan una posición de manejo de la empresa, en las empresas que puedan contratar con el Estado o que tengan concesiones respecto al Estado. La Constitución dice: la función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que durante el mandato de congresista obtengan concesiones del Estado, así como en empresas con cargos similares en empresas. Cargos similares al párrafo anterior. Bueno, pero el párrafo anterior también habla de accionista mayoritario. Claro, en los dos casos. Y la Ley de Minería también habla de accionista mayoritario. No, pero la Ley de Minería no habla de mayoritario. Sí, claro, exactamente. Lo dice el artículo 31, dice: no podrán ejercer actividades de la industria minera durante el ejercicio de sus funciones o empleos el presidente de la República, los miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial, etcétera. No dice... Sí, siga leyendo, por favor. No sé. No lo veo, no sé si usted me lo puede ubicar, pero... Dice acá... Dice: no podrán ejercer actividades en la industria minera durante el ejercicio de sus funciones el presidente, los miembros del legislativo. Ella no ejerce una actividad minera, tiene un porcentaje en una compañía de cementos que tiene una concesión minera. Y el Poder Judicial, los ministros de Estado y los funcionarios que tengan ese rango, el Contralor General, los funcionarios empleados nombrados de la Dirección General de Minería, etcétera, etcétera. Tampoco podrán ejercer actividades en la industria minera el personal de los organismos y dependencias del sector público y organismos públicos descentralizados que ejerzan función jurisdiccional o realicen actividad minera. En este caso... No se refieren al tema de la mayoría. Lo que ocurre es que la propiedad de la concesión es lo que la Ley de Minería prohíbe, es que sea de la persona. En este caso, la propiedad de la concesión es de la persona jurídica y es una accionista minoritaria en esa persona jurídica. Por lo tanto, no tiene esa incompatibilidad. Ese es el punto. Ahora, yo he estado, digamos, más allá de estos dos casos, ¿tienen sentido estas incompatibilidades? Por ejemplo, según la Constitución, efectivamente, uno no podría ser accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obra, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos. El caso de Gagó, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Pero aquí el problema es que
digamos, un propietario de una empresa no podría ser congresista. Así ¿No hay es. una cierta discriminación acá? Hay una discriminación positiva, ¿no? En el sentido de que se privilegia el cargo público antes que la propiedad privada. Si uno es concesionario del Estado o minero, o tiene alguna actividad con el Estado, tendría que optar o deja eso y es funcionario del Estado, o no podría optar ese cargo porque tenía una Pero incompatibilidad. entonces es una cosa curiosa, ¿no? Porque antes, digamos, en la época de la República Aristocrática, eran justamente los propietarios los congresistas. Es que Ahora los propietarios no pueden ser congresistas, es que- una cosa rara. Pero propietarios de qué, ¿no? Propietarios de concesiones o bienes del Estado, o aquellos empresarios que tengan contratos con el Estado para que no utilicen el cargo, el caso de Gagó, y Claro, se pero beneficien. no se puede hacer algo como la ley de lobbies, digamos, una cosa transparente. Si yo tengo una empresa, no necesariamente una empresa pequeña como la de Gagoca, no creo que sea una empresa enorme, una cosa o mediana, o de cualquier otra persona, de cualquier otro congresista que pueda tener una empresa, y hacerlo transparente, es decir, cada vez que tenga un contrato con el Estado, publicarlo, es decir, se sepa exactamente cuál es su vinculación para que no aproveche tampoco el asunto. Podría hacerse, ¿no? Pero yo creo que siempre sería objeto de cuestionamiento en la medida en que su cargo público podría ser, digamos, si en el caso de la congresista Monte, que está tan lejos del conflicto de interés, ha sido objeto de ataques arteros, incluyendo... Porque hay una cierta base en la Constitución, que no se le aplica a ella, ¿de acuerdo? Pero la Constitución establece la incompatibilidad, ¿no? Claro, pero de quien maneja la empresa. De acuerdo, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Si en ese caso, digamos, el tema ha sido objeto de cuestionamiento tan grave, y que al final la gente termina diciendo, bueno, esto es legal, es constitucional, pero a mí no me gusta porque es un tema ético, y entonces todo el mundo se convierte en juez de la ética. Yo creo que si se permitiese que los propietarios de bienes que son del Estado o empresas que tienen contratos con el Estado fueran al mismo tiempo políticos de alto nivel, el conflicto de interés estaría permanentemente Porque yo he presente. estado revisando, mejor dicho, le pedí a Natarian Primo, otro constitucionalista, y él me envió la relación de todas las incompatibilidades de todos los países de América. Y prácticamente no existen las incompatibilidades que hay en el Perú, por lo menos a nivel constitucional. No existen salvo en 2 o 3 países, ¿no? Son incompatibilidades menores, pero no, digamos, un propietario de una empresa que tenga, no está prohibido. No puede ser gerente, por ejemplo, ¿no? De la empresa, obviamente, pero, digamos, en tanto accionista no está... No hay incompatibilidad. Es una cosa, la ley peruana es mucho más rigurosa. Claro, pero es que hay un error entre ser accionista y ser propietario, que es un tema bien importante poder dilucidar. El accionista es propietario de una alícuota de la empresa. Quien es propietario de la concesión es la empresa. Claro, pero acá en ningún caso se menciona tampoco accionista en las otras, salvo que Costa Rica, por ejemplo, dice los diputados no pueden celebrar ni directa ni indirectamente o por representación contrato alguno con el Estado. No sé si eso significa, si indirectamente significa que siendo accionista, no sé qué significa. A través de apoderado. A través de un representante. Pero él personalmente. Claro. Pero entonces sí puede tener una empresa. Sí puede puede ser tener una empresa, propietario o puede ser accionista de una empresa. No puede concesionar con el Estado, no puede contratar con el Estado. Es lo que se prohíbe. Él, pero no su empresa. La empresa no. Entonces él puede tener una empresa. Pero en ese caso, la Constitución peruana vincula al accionista mayoritario, porque el accionista mayoritario tiene control de la empresa. O sea, el accionista mayoritario tiene el mismo control que tiene el director. Tiene que ser mayoritario. Gerente. Exactamente, porque el minoritario no tiene ninguna capacidad de decisión. Ahora, ¿cómo se define mayoritario? Por ejemplo, Dionisio Romero tiene el 12%, digamos, de no sé exactamente qué porcentaje, pero por ahí debe andar, del grupo... Mayoría es 50 más 1. 50 más 1, o sea que Dionisio Romero sí podría ser congresista. Bueno, se ha definido de centro izquierda. Probablemente sí, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que compra acciones en Telefónica, ¿no? Que tiene el 2-3% o el 0.5%, ¿no es cierto? Evidentemente no tiene incompatibilidad porque no tiene ningún control sobre la empresa. Lo que va a hacer es negociar acciones, esa es su propiedad de las acciones. Pero si una persona tiene el control mayoritario, una posición dominante sobre la empresa, sí, porque pone directores, cambia gerente, tiene el mismo manejo de la empresa. Y ahí es donde entra la incompatibilidad. Bien, doctor Aníbal Quiroga, muchas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el ingeniero Óscar Rafael Anyosa, decano del Colegio Departamental de Ingenieros de Lima, que se ha pronunciado el Colegio de Ingenieros de Lima sobre el tema de la línea 2 del metro con un comunicado crítico. Regresamos.